En México el racismo tal vez no sea tan marcado como en otros países, pero lo hay. Se vive de una forma más sutil. Antes de comenzar bien con el tema, vamos a ver dos opiniones ciudadanas. Hola, ¿me podrías dar tu opinión sobre la discriminación en el país? Bueno, la discriminación en el país no solo se vive a nivel cultural, sino también a nivel de preferencias o nivel laboral. Buenas tardes, nos gustaría saber tu opinión sobre cómo ves que se vive la discriminación en el país. Bueno, en el sentido de que depende pues, la área donde vivas, ¿no? De bajo o de alto nivel. Eh, Sinceramente, pues sí, está todavía muy, arraigado ese sentido, esa discriminación hacia la gente tal vez que tiene, pues, poco medio para sobrevivir, para estar, ¿no? Vamos a suponer la gente de pueblo viene y pues en mi caso, bueno, pues yo no me gusta ser así, ¿no? Pero sí he visto gente que pues les hace bulla, burla, ¿no? A ese tipo de gente, pero pues yo pienso que aquí es cuestión de pues lo que te enseñe tu familia, ¿no? Que todos somos humanos, no debes de ser de ese tipo de gente, ¿no? Que trata de pues de hacer menos, ¿no? Ahora que ya vimos la opinión sobre los ciudadanos acerca del racismo que se vive en el país, vamos a analizar primeramente qué es el racismo. Según la RAE, el racismo es una exacerbación del sentido racial hacia un grupo étnico, que suele motivar discriminación o persecución hacia ese grupo o hacia una sola persona. Pero entonces tal vez se pregunten, ¿qué es entonces una etnia? Bueno, una etnia es un conjunto de personas que tienen varios rasgos en común. Estos pueden ser tanto culturales como de idioma, tanto su religión o incluso el hecho de celebrar ciertas fiestas juntos. Ya los hacen eso una etnia. En México, el racismo se lleva a cabo de una forma tranquila, pero que está muy marcada. Desde la conquista y con la creación de castas que se llevaron a cabo, se llevó a cabo mucho racismo, primeramente en cuanto a las castas más bajas, que eran las de los indígenas, por parte de las más altas, que en este caso eran las de los españoles. Sin embargo, el tiempo pasó y en nuestra actualidad eso no ha cambiado mucho. Las ciudades, aquellas grandes ciudades del país, es donde se puede notar más la forma en la que se vive el racismo en el país, ya que en las ciudades se vive con una multietnia y una pluriculturalidad. En México, sin embargo, existe un tipo de inconsciente colectivo hacia los grupos indígenas, ya que aún persiste la explotación y el maltrato hacia ellos. Incluso aún no se les quiere reconocer su derecho autónomo de gobernarse muchas veces ellos mismos en su región donde viven. Se llama infrarracismo aquellas opiniones negativas que se tienen sobre una etnia. Se puede decir que entonces México es un país donde se llevan a cabo muchos infrarracismos. No están tan marcados como en otros países donde se nota claramente el odio hacia cierta etnia, hacia cierto país. Pero con estas pequeñas muestras del simple hecho de decirle a una persona, tú indio, regrésate a tu pueblo, al campo, eso ya es un infrarracismo. Y se está haciendo racista hacia esa persona y hacia su lugar de origen. En México no solamente aplicaría para los indígenas este tipo de infrarracismos, ya que México, al ser un país denominado machista, pues también hay mucho racismo, mucha discriminación hacia aquellas personas que son homosexuales o que tienen otra preferencia sexual. Y algo interesante de México es que también es un país religioso, principalmente católico, pero por esto no se salva de ser racista en este aspecto, ya que según encuestas de la CONAPRED, en México de los católicos exigen que tengan muchos más privilegios y más, se podría decir, derechos que aquellos que profesan otras religiones. Y no solo eso, sino que hay registros de que en algunos pueblos, que la mayoría son católicos, se han expulsado o se han golpeado o incluso hasta ha habido violaciones hacia personas que practican otra religión o otro culto. Y no solo esto, sino que también muchas veces las autoridades gubernamentales eh,
les prohíben construir sus lugares o les incrementan ciertos impuestos a las personas o incluso pues simplemente les niegan el servicio por practicar otra religión que no sea la católica. Entonces podemos ver con estos simples ejemplos que México, aunque no es un país racista, dentro del país sí tenemos muchos contextos racistas. Llegamos a ser muy racistas en algunas ocasiones y tal vez alguno de nosotros, al no saberlo, pues lleve algunas prácticas racistas en su vida cotidiana.